Bueno, vamos a grabar. Bien, tenemos que pasar a la parte de aplicaciones de la derivada. Entonces hay que entender la naturaleza de la derivada, ¿de acuerdo? Aplicaciones de la derivada. Y aquí la parte importante es el recorrer o revisar nuestros conocimientos de geometría analítica junto con lo que hemos aprendido en cálculo diferencial, porque van muy de la mano y una vez que nosotros vamos entendiendo ese tipo de detalles, nos quedará más claro cuál es el camino de las aplicaciones. ¿Vale? Bien, empecemos por esto. La derivada, ¿vale? De una función evaluada en un punto, ¿de acuerdo? Es decir, evaluada en un valor de x, ¿vale? Es la recta pendiente, es la pendiente de la recta tangente de la función en el punto. Esto es, si nosotros damos una curva, ¿de acuerdo? Y nos paramos aquí, por ejemplo, en este punto, en x0, ¿sale? Como esta es nuestra función, pues este es f de x0, ¿de acuerdo? También conocido como y0. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces ya que tenemos eso, este, la recta tangente sería una recta más o menos del estilo de esta forma, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es decir, esta cosa tiene ecuación y menos y0 igual a am por x menos x0, ¿sale? O y menos f evaluada en x0 igual a f' evaluada en x0 por x menos x0. Simplemente sustituyendo los elementos. Pero tenemos todavía más información, ¿sale? Dado que tenemos esta relación, nosotros podemos tomar nuestros conocimientos de geometría analítica para incluso antes de graficar la recta tangente, saber cuáles son algunas de las características de esa recta tangente. Por ejemplo, una de las cosas es que la pendiente, esta M, nos habla de la inclinación de la recta, ¿vale? Independiente de que sea tangente o no, ¿sale? Si esta es la ecuación de una recta en su estructura punto pendiente, la pendiente siempre nos habla de la inclinación de la recta, cualquier recta. ¿Qué es lo que nos dice en particular? Bueno, si la recta M, perdón, si la pendiente M es positiva, ¿de acuerdo? Significa que la recta que se está escribiendo tiene una inclinación a la derecha, ¿vale? Si el valor de la pendiente es negativo, entonces lo que tenemos es una recta que se inclina a la izquierda. Y si la pendiente es igual a 0, lo que obtenemos es una paralela al eje horizontal, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, pendiente positiva se inclina a la derecha, pendiente negativa se inclina hacia la izquierda. Y la pendiente 0 nos indica que es paralela al eje horizontal. Hagamos un ejemplo muy, muy burdo de qué consecuencias tiene esto. ¿Sale? Aquí está nuestro plano cartesiano. Y digamos que tenemos esta curva. ¿Vale? Su recta tangente
En este punto pues, sería ese. En este punto, su recta tangente sería algo así. En este punto sería algo así. ¿Sale? Ahora, en este punto sería algo así. En este punto sería algo así. Bueno, mejor dibujado. Esta sería algo así. ¿De acuerdo? Todas las rectas verdes tienen pendientes positivas porque pues, se inclinan a la derecha. Todas las rectas tangentes rojas tienen pendientes negativas porque se inclinan a la izquierda. Pero hay un punto, ¿vale? Donde la pendiente es donde forzosamente la pendiente tiene que ser cero, que es un punto donde se hace la transición de pendientes positivas a pendientes negativas, ¿vale? Ese punto de transición, ese lugar donde nos queda una recta horizontal, si las pendientes eran positivas y pasaran a negativas, pues es pasar de valores positivos a valores negativos y el punto que hace la transición es, o el valor que hace la transición de positivos a negativos es el cero, ¿de acuerdo? Pues entonces, aquellas rectas donde su pendiente es cero, ¿vale? Van a recibir un nombre especial. Aquellos valores donde la derivada se haga cero, se les va a llamar puntos críticos, ¿de acuerdo? En este caso, lo que tendríamos es que para una cierta sección de valores, ese punto crítico, ¿sale? Este XC, nos daría un máximo, ¿vale? Y este es un máximo local. ¿Por qué se definen como máximos locales? Porque no siempre son absolutos. Supongamos que la función continuara así. Cualquier valor que esté por esta posición ya es mayor que el máximo que indicamos. Sin embargo, para una región bastante amplia de valores de X, por ejemplo, todos estos, este XC es un máximo local. No siempre, puedes asegurar que sea un máximo local, pero no siempre puedes asegurar que sea un máximo absoluto. Bajo ciertas condiciones puede ser, ¿de acuerdo? Entonces, nuestros puntos críticos son candidatos a máximos. ¿Por qué no decimos que son máximos definitivamente? Porque tenemos pues el caso contrario, el caso donde nuestra curva haga esto. Y tendríamos la misma situación. Toda esta sección, si nosotros calculamos sus rectas tangentes o sus derivadas, que sería nada más concentrarnos en las pendientes, esas serían negativas. Si se dan cuenta, todas esas nos darían inclinaciones a la izquierda. Y por otro lado, dibujen cualquier recta tangente en este lado y sería positiva.
su pendiente sería positiva porque su inclinación daría a la derecha. Pero nuevamente, vamos a encontrar un puntito, digamos que está por aquí, ¿de acuerdo? Donde la pendiente va a ser paralela, o bueno, lo que nos construirá la recta tangente es una paralela al eje horizontal. Es decir, un lugar donde la pendiente de la recta tangente, que es la derivada, sería igual a 0. Entonces, ¿qué son los puntos críticos? Pues son candidatos a máximos o mínimos locales, no necesariamente globales. Bajo ciertas condiciones van a ser globales, pero en este momento son locales, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, uno de los valores más importantes que vamos a estar buscando, pues son aquellos valores donde la derivada se haga 0. ¿Por qué los vamos a buscar? Porque son candidatos a máximos o mínimos. Y por eso no son importantes. ¿Vale? Otra característica que tiene la derivada acerca de la información sobre la función es el concepto de creciente y decreciente. ¿Vale? Una función es creciente si conforme nosotros avanzamos sobre el eje de las X, entendiendo el sentido tradicional de avance sobre el eje horizontal, que es de izquierda a derecha. Si vamos avanzando sobre el eje horizontal, la función va subiendo, ¿de acuerdo? Esto es, esto es creciente, ¿de acuerdo? Es decir, ir subiendo sobre el eje horizontal es creciente. Por otra parte, si vamos avanzando sobre el eje horizontal y la función sale baja sobre el eje vertical, pues diremos que la función es decreciente. ¿De acuerdo? Si fuera una montaña rusa, la parte, la parte aburrida, donde va subiendo el tren, ¿sale? Esta parte aburrida, pues es la parte creciente, ¿de acuerdo? Y la parte donde empieza a agarrar velocidad, ¿sale? Donde se pone, miren qué bonita caída para una montaña rusa. Esa parte es la parte decreciente. Para que tú puedas decidir si una función es creciente o no, necesitas dos puntos de comparación. Es decir, bueno, si para todos los puntos que cumplen con esta característica, el que está a la izquierda es su valor en la función es más pequeño que el que está a la derecha, pues entonces ahí se dice que la función es creciente. Pero si el que está a la izquierda, el valor dentro de la función es mayor que el que está a la derecha, pues ahí decimos que es decreciente. Para considerar ese criterio necesitamos dos o más puntos. La derivada nos ayuda a considerar solamente un punto, ¿de acuerdo? ¿Cómo decides si, por ejemplo, en este punto, vamos a llamarlo xy, la función, bueno, el xy no va ahí, ¿sale? Tú tienes aquí tu xy y por aquí tu valor de f de xy, ¿de acuerdo? Tú para que puedas decidir si la función es creciente o decreciente en este punto, pues necesitas compararla con los valores alrededor.
¿De acuerdo? Para que no tengas necesidad de compararla con el valor, lo único que dices, bueno, ¿cuánto vale la derivada en x y? Pues aquí, si nosotros trazáramos la recta tangente, se inclinaría a la derecha. Entonces sería positivo. Si nosotros calculáramos en un XJ, aquí la derivada sería negativa. ¿De acuerdo? Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Y ese es un resultado. Si f' de x, xy es mayor que 0, entonces f, la función, no la derivada, la función es creciente en xy. Si la derivada evaluada en xj es menor que 0, entonces f es decreciente en xj. ¿De acuerdo? Entonces, evaluar la derivada de una función en algún punto del dominio de la función solamente tiene tres posibilidades. Es principio de tricotomía. ¿De acuerdo? La derivada evaluada en un x, vamos a llamarle θ, solamente tiene tres posibilidades. Que sea mayor que 0, que sea igual a 0, que sea menor que 0. Por tricotomía son sus únicas posibilidades. ¿De acuerdo? No sé si sea tricotomía, pero ya me surgió la duda. Pero bueno, son sus posibilidades. Si es mayor que 0, entonces f es creciente en xa y por lo tanto lo que diríamos es que va subiendo, ¿sale? xa es un punto crítico, ¿sale? Que puede ser un máximo o un mínimo. Y f es decreciente en xa. Las conclusiones, ¿sale? No son, no se refieren a la derivada, se refieren a la función, ¿de acuerdo? Porque estamos analizando la derivada a través de la función, ¿vale? No, más bien al revés. Estamos analizando la función a través de la derivada, ¿de acuerdo? Ay, creo que todavía me está haciendo daño eso. La derivada nos auxilia en el análisis de la función. Nos va a indicar cuándo la función es creciente o decreciente. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en esta parte es creciente, en esta parte es decreciente. Y también nos va a indicar los posibles candidatos a máximos o mínimos. De hecho, el criterio de la primera derivada te dice, ¿vale? Criterio de la primera derivada. Si la derivada, ¿sale?
Eso no, no, eso no. ¿Qué diablos hice? Si la derivada cambia de A en XC, entonces f de XC es un... Y vamos a verlo. De hecho, ustedes pueden sacar la conclusión. No, os dejen borro este y este. Ahora sí. Aquí la derivada cambia en nuestro punto crítico, cambia de positiva, porque todas las líneas verdes tienen pendiente positiva, a pendiente negativa. Entonces, si hay cambio de positivo a negativo, estamos en presencia de un máximo. Entonces, ese es, si cambia de, si la, si la derivada cambia de positiva a negativa, entonces estamos en presencia de un máximo. ¿Vale? ¿Ok? Y aquí también, si cambia de negativo a positivo, lo que obtenemos es un mínimo. Entonces, si cambia de, y aquí sí lo voy a mandar con otros colores, si cambia de negativa a positiva, entonces f de c es un mínimo. Separo esto de las notas, ¿vale? Para indicar que es otro renglón. Sale. Eso se le llama criterio de la primera derivada y se va a utilizar siempre que podamos evaluar. Si es sencillo evaluar, entonces utilizaremos criterio de la primera derivada. Si no es posible evaluar, utilizaremos criterio de la segunda derivada. Estos máximos y mínimos por el momento van a ser locales. Es decir, que feo escribí ahí. Bueno, nos referimos a que locales. Nos referimos a que son máximos o mínimos alrededor de ese punto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ok. También tenemos información, pero ya no con la primera derivada, sino con la segunda. ¿De acuerdo? La segunda derivada, esto no es tan claro como con la primera. En la primera sí pudimos hacerlo con dibujitos y aprovechar la pendiente. Pero con la segunda derivada también tenemos información. ¿De acuerdo? Supongamos que tenemos una gráfica en este estilo. Nosotros diríamos que en este sentido, ¿vale? La función tiene una curvatura hacia arriba. Y en este sentido, la función tiene una curvatura hacia abajo. ¿Sale? Pues esta curvatura se va a analizar con la segunda derivada. ¿De acuerdo? Aquí, la segunda derivada evaluada en cualquier valor, xy,
es mayor que 0. Y se dice que es cóncava hacia arriba. En esta posición, la segunda derivada es menor que 0. Y se dice que es cóncava hacia abajo. Y nuevamente diremos que solamente tiene 3 posibilidades. Que sea positiva, que sea negativa y que sea 0. Aquí la segunda derivada, evaluada en xy, es igual a 0. Entonces, xy, con la primera derivada se llaman puntos críticos, con la segunda derivada se llaman puntos de inflexión. Qué feo estoy escribiendo. Ok. Inflexión. ¿De acuerdo? La primera derivada nos habla de creciente, decreciente y puntos críticos, candidatos a máximos o mínimos. La segunda derivada nos habla de concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. Y puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son puntos donde cambia la curvatura de hacia arriba hacia abajo. Hay que comprender, para que no quede la duda, que aquí el dibujo, ¿sale? Esto que está aquí corresponde a la función f de x, ¿vale? Y los resultados que estamos diciendo se aplican al hecho de evaluar la segunda derivada, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo gráfico, ¿de acuerdo? De todo esto que hemos discutido para que tenga más sentido, ¿sale? Pero por el momento vamos a detenernos aquí.